Ya que estamos aquí, hablamos de la vida espiritual de este país. Nosotros estamos emocionados al entrar a estudiar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, porque en el capítulo 4 vimos cómo el apóstol Juan, estando en la isla de Patmos, él fue llevado en el Espíritu al cielo, y él dijo que vio el trono de Dios, y eso fue ya estudio de nosotros en las semanas anteriores. Pero aquí en el capítulo 5, el apóstol Juan ve al Cordero. En el capítulo 4, él vio el trono de Dios. En el capítulo 5, él ve al Cordero de Dios. Es algo tremendo. Por eso este capítulo se lo puede llamar la visión del Cordero, o una visión del Cordero. Muchos hombres a lo largo de la historia de las naciones han deseado gobernar este mundo, han deseado constituirse en monarcas definitivos aquí en este mundo. El primero que quiso hacer esto fue ese querubín poderoso, lucero de la mañana, llamado Satanás. Él deseaba gobernar el universo entero. Y en el lado terrenal han habido muchísimos hombres que han querido hacer esto. El mismo Nabucodonosor, quien gobernó el imperio más poderoso que ha existido en la tierra. Y luego usted puede ver a través de la historia bíblica a Darío en los medopersas, Alejandro Magno con los griegos, luego los emperadores romanos, y luego se han levantado muchos hombres a través de la historia. Napoleón, Hitler quiso gobernar todo el mundo. Stalin, estos rusos, Lenin y muchos otros hombres menores han buscado conquistar el mundo. Todos estos hombres han deseado gobernar el mundo, han deseado controlar la tierra, pero todos han fracasado. Y algún día va a venir el anticristo. Un día muy cercano vendrá el anticristo, el humano más poderoso que va a representar a Satanás en este mundo, va a someter a los aspirantes a gobernantes de todo lado de la tierra, pero él también va a fracasar. Así lo dice la Escritura. Porque solo una persona tiene el derecho, tiene el poder de recuperar este universo del pecado y de la maldición, de ese intento de Satanás de rebelión. Y esa persona es el personaje central aquí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, que es objeto de estudio para nosotros el día de hoy y en las siguientes semanas. Nadie más hay digno, no hay más digno. Incluso aún los hombres más mencionados en la Biblia, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento, Adán no es digno. No es digno Adán de hacer esto. No es digno. Ni siquiera Enoc, que fue, dice, llevado en una carroza a los cielos, ni Elías, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ninguno de ellos en el Nuevo Testamento, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ninguno es digno. Por más hombre justo que muestre la Escritura, ninguno tiene el poder, ninguno tiene el derecho. No hay hombre digno alguno. Solo hay uno, que es lo que nos muestra la Escritura, solo uno. Hay solo uno que es correcto y que es competente para hacer esto. Y es con él con quien nos encontramos aquí en este capítulo 5 de Apocalipsis. Solo uno es el que hará que el universo se vuelva de la maldición, regrese de la maldición del pecado. Solo uno va a hacer que se redima de pecado y de Satanás y de la muerte. Y en este capítulo 5 nos muestra a esa única persona, a ese personaje. La escena que se desarrolla en el capítulo 5 es la misma escena que viene del capítulo 4 del Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Cuando Juan fue llevado al cielo y él vio el trono de Dios. Y cuando él ve el trono de Dios, ve a los querubines. Y luego ve a los 24 ancianos con sus 24 tronos, que es la iglesia, está allí alrededor. Entonces Juan sigue viendo la gloria de Dios como diamantes y rubíes que brillan a través de ese arco iris esmeralda. Es algo increíble y majestuoso lo que está viendo en el capítulo 4 Juan. Luego ve la base de cristal que se proyecta la luz de la gloria de Dios hacia todo el universo. Luego ve que salen relámpagos y truenos del trono.
mostrando toda su ferocidad de juicio por la presencia del Espíritu Santo que mora 7 veces, que lo estudiamos ya en semanas anteriores. Y todas las huestes del cielo están adorando al Santo, al poderoso y eterno. Y Dios, estando en esta postura que tiene, una postura de estar sentado, una postura paciente, ahora en este capítulo 5 comienza a moverse. ¿Hacia dónde? Hacia el holocausto final de juicio. En este capítulo 5, Él está a punto de desatar su ira. Está a punto de comenzar la tribulación que va a terminar con fuego, que va a arder todo, pero va a recuperar el universo, va a recuperar el paraíso. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 5. Y es en este capítulo 5 que se gesta la redención. Pablo le llama la posesión adquirida en la carta a los Efesios. Este es el momento en que toda la creación ha estado gimiendo, y lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos 8, que toda la creación gime a una por redención. Este es el momento en que va a ocurrir todo esto. Es el momento glorioso de la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo es que comienza esto? Entonces observamos nuestro texto, Apocalipsis capítulo 5 y el verso 1, y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Vaya, qué interesante. Dios está sentado en medio de toda esa luz y esa gloria, ¿no? Y salen truenos y relámpagos, y hay alabanza y adoración por todos los seres, y de pronto Dios comienza a moverse. ¿Y qué vemos que muestra Dios cuando se mueve? Bueno, se muestra su mano, de alguna manera lo extiende, porque Juan dice que él está viendo su mano. Él está viendo su mano, y en su mano, ¿qué es lo que ve? Está un rollo, está algo. Mira el versículo 1, dice: y vi. 5.1 dice: y vi. Y si vamos al versículo 2, dice: y vi también. Está mostrando de alguna manera Juan lo que está observando allí. El versículo 6 también dice: y miré. Y el versículo 11 dice: y miré. Entonces Juan está informando exactamente lo que esta visión le está presentando. Él está diciendo, contándonos, y aquí nosotros estamos aprendiendo de él. ¿Qué es lo que vio? Bueno, el verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién estaba sentado en el trono? Él vio al Todopoderoso. Él vio al Todopoderoso con una mano extendida que tenía en su mano, y en su mano tenía ¿qué? En el idioma original es un biblión. Biblión, eso es lo que usted va a ver en el idioma, en el griego, biblión, que significa pergamino. Entonces él vio un pergamino en la mano de Dios, del Dios Todopoderoso. En la antigüedad no tenían libros con páginas cortadas y encuadernadas como nosotros tenemos el día de hoy. Sus libros en ese tiempo eran pergaminos escritos, que por lo general se enrollaban estos pergaminos de ambos extremos. Usted los podía enrollar así o los podía desenrollar. Y el papiro posiblemente fue hecho de caña, o a veces era de papel o de piel de animales. Pero es interesante que este pergamino tenía unas características muy curiosas. Mire el verso 1, lo que dice: escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Estas son las características de este rollo, de este pergamino o de este libro, como lo toma bien la Reina Valera, y así es como lo leemos nosotros, como un libro. Este es un pergamino que está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Sabían ustedes que los romanos culturalmente sellaban una voluntad testamentaria 7 veces? La sellaban, ponían 7 sellos, es como 7 seguros. A medida que el rollo se enrollaba,
sellaban el borde repetidamente hasta que finalmente se cerrara. O sea, 7 sellos le ponían. Y no podías abrirlo a menos que rompieras el sello. Tenías que romper el sello para poder abrir el pergamino. Y cada sello estaba en el borde. Eso impedía que la gente lo mirara sin autorización. Nadie podía leer, nadie podía ver porque estaba sellado ese pergamino. Eso lo hacían los romanos. Los contratos también tenían estas características. El doctor Robert Thomas, él es un comentarista, él fue profesor en el Master Seminary, murió hace unos 2 años, 3 años. Él escribe algo interesante sobre esto. Dice, este tipo de contrato era conocido en todo el Medio Oriente en la antigüedad y fue utilizado por los romanos desde la época de Nerón en adelante. El contrato completo se escribiría en las páginas interiores y luego se sellaría con 7 sellos. Y el contenido del contrato se describiría brevemente en el exterior. Qué interesante, es como un resumen en el exterior de lo que hay dentro. Adentro está el detalle del contrato, sea cual sea este contrato, y afuera, en el exterior, está escrito como un resumen, unas cuantas cosas que está diciendo de qué se trata lo que hay en ese contrato. Y una vez sellada varias veces, no podía ser abierto por ninguna persona que no sea autorizada. Así que estaría en el interior con toda la plenitud de lo que tenía que estar el contrato, y en el exterior sería un resumen de lo que había en el interior. Es decir, no había detalles en el exterior. Y él termina diciendo, todo tipo de transacciones se consumaron de esta manera, incluidos los contratos matrimoniales, los contratos de alquiler y arrendamiento, la liberación de esclavos, facturas, etc. O sea, es una manera cultural como ellos usaron hacer esto. El documento hebreo que más se parecía a este pergamino de título de propiedad, que estaba doblado y firmado, requería 3 testigos. Estos son ya los hebreos más antiguos, no los judíos, los hebreos. Algo parecido a lo que usaban los romanos, lo vemos que utilizaban los hebreos, pero ellos utilizaban 3 testigos para esto. Una porción del texto sería escrita y luego sellada con una firma del testigo diferente en cada sellado. Es decir, sellaban y firmaba un testigo. Luego seguían escribiendo, sellaban eso otro y firmaba otro testigo. Y así era como elaboraban los contratos los hebreos. Así que podemos decir con seguridad que este pergamino es una especie de contrato. Lo que el Señor Dios Todopoderoso tenía en su mano derecha es una especie de contrato, es una especie de declaración sobre la propiedad. ¿Qué hay dentro? Bueno, dentro de ese contrato están los detalles de esa propiedad. Para nosotros es desconocido esto, no lo conocemos. Y el resumen de lo que está en el interior está en el exterior. Y luego se sellaría con cera o con arcilla, con algún otro material blando para que sea algo auténtico. Una buena ilustración de este contrato nosotros lo vemos también en Jeremías 32. Jeremías 32, si podemos ir allá para ganando un poco de tiempo. Jeremías 32. Es interesante el profeta Jeremías, porque el profeta Jeremías vivió justo en el día antes de la caída de Jerusalén. Antes de la caída de Jerusalén. Él estuvo un día antes de la caída de Jerusalén. Luego él fue deportado en ese día, fue deportado a Egipto. Pero después de ese día vinieron los babilonios, vino Nabucodonosor y llevaron y destruyeron Jerusalén y se llevaron a los judíos, ¿sí? Y justo antes de que Nabucodonosor comenzara a conquistar y destruir y tomar al pueblo cautivo de Judá. Así que Jeremías estuvo viviendo en ese mismo tiempo. ¿Y qué hizo Jeremías en días anteriores? ¿Y qué hizo Jeremías un día antes de esta deportación? Bueno, él había estado profetizando a su pueblo: van a ser juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque ustedes han pecado continuamente y siguen pecando continuamente. ¿Y qué sucedería rápidamente
lo que Isaías había anunciado, que Dios iba a enviar a un conquistador y ellos serían destruidos, iban a ser desposeídos de la tierra, iban a ser arrastrados a cautiverio, ¿sí? Y ese cautiverio iba a tomar 70 años allá en Babilonia. Ya le habían profetizado a través de Isaías, y Jeremías dice, oye, se va a cumplir lo que dice Isaías. Esto es lo que va a suceder. Pero Jeremías tenía un primo llamado Hanameel, que tenía un pedazo de tierra, tenía un terreno, una parcela, y él era un hombre de negocios, y siendo un hombre astuto de negocios, quería vender su tierra, porque una vez que la tierra sea conquistada por Nabucodonosor, entonces esa tierra no tendría ningún valor, así que quería venderla, porque ya se había enterado que Nabucodonosor con su ejército estaba en Ananot, cerca de Jerusalén. Él se anticipó con esta noticia y entonces dijo, voy a vender esta tierra que tengo para ganarme algo, porque luego no va a costar nada esta tierra una vez que tome en posesión el enemigo. Entonces, Hanameel está desesperado y extrañamente le llama a su primo, a Jeremías, el profeta, para tratar de encontrar un comprador. Ahora, mira lo que dice aquí en Jeremías 32:8. Dice, y vino a mí, está hablando Jeremías, Hanameel, hijo de mi tío, será su primo, dice, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Vaya, ¿usted la compraría? ¿Usted le compraría a su primo que le está vendiendo algo que no va a costar nada, que ya viene Nabucodonosor y se va a adueñar de todas las tierras? ¿Usted compraría una tierra así? Yo le he preguntado a hombres negociantes si harían un negocio así. Yo no lo haría. Jamás podría invertir algo así, en algo que no va a valer nada. No lo haría. Bueno, es algo absurdo, pero vemos que Jeremías lo va a hacer y él va a estar muerto cuando ocurra esto, ¿no? Él va a estar muerto antes de que termine el cautiverio. Y lo mismo su primo va a estar muerto cuando termine el cautiverio, porque no van a vivir 70 años más después de lo que ocurrió. Así que ellos están siendo recién arrastrados en cautiverio, es el final. ¿Por qué hacer una negociación así? ¿Por qué hacer una compra así? Bueno, hay una buena razón por qué Jeremías iba a comprar este terreno. En el verso 8, mira lo que dice la última frase. La última frase del verso 8 dice, entonces conocí que era palabra de Jehová. Es lo mismo que dijo al comienzo del verso 8 dice, y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová. ¿Sí ves? Él lo iba a hacer, Jeremías, porque sabía que venía de Dios. ¿Qué dice el verso 9? No sé si le pueden alzar un poquito más o soy yo el que... Tal vez no me escucho mucho aquí. Verso 9 dice, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata. Compró esa heredad. Ahora fíjate el verso 10, dice, y escribí la carta, y ese es el detalle de la venta, que seguramente tenía la dirección donde estaba el terreno, las dimensiones, la anchura, la profundidad del terreno, todo eso, ¿no? La topografía, la ubicación, todo eso debe haber contenido esa carta, el detalle de lo que estaba comprando. Y el verso 10 sigue diciendo, y la sellé y la hice certificar con testigos y pesé el dinero en balanza. Es un título que era para Jeremías, pero que él no iba a beneficiarse de eso, pero su descendencia sí, ¿no? Teniendo un título allí. Y mira el verso 11. Y tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Lo que tenemos aquí, entonces, es muy similar
a la doble escritura en el documento sellado en Apocalipsis 5. El documento sellado se mantiene en el archivo, nunca se abre y se escribe en el exterior en cuanto a un resumen de lo que hay en él. ¿Sí ves? Es lo mismo que en Apocalipsis 5, pero hay un segundo documento, un documento de copia, que ese se puede mirar, que es un facsímil del real. Mire el verso 12. Y di la carta de venta a Baruch, a otro personaje, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Ese es como un notario, ¿no? Tener un notario allí, todo el mundo lo vio, todo el mundo entonces firmó. Esto era un documento legítimo, era un documento legal. Y mira el verso 13. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Va a ser 70 años. 70 años estuvo en esa vasija, este documento, esta carta, ¿sí? Ahora mira lo que dice el verso 15. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas y heredades y viñas en esta tierra. Qué hermosa la promesa de Dios para ellos. Este documento, ¿qué significaba? La promesa de Dios de que Él los iba a retornar a la Jerusalén. ¿Sí ves? Y en ese momento seguramente ese lugar sería mucho más valioso de lo que estaba comprando Jeremías. Qué bendición de Dios, qué promesa de Dios para todos ellos en un momento tan desesperante. Ahí está la promesa de Dios que los iba a regresar, que los iba a traer. La tierra le pertenecía a Jeremías. Él no la iba a poseer, él iba a ser expulsado en ese mismo día hacia Egipto y él iba a morir. Pero algún día sus herederos iban a regresar y solo ellos tendrían la autoridad de romper los sellos y tomar posesión de la tierra. ¿Por qué? Porque estaba el documento. Los sellos indicaban que nadie podía abrir sino solamente los que podían abrir los sellos, que eran los familiares de él. Así que seguramente esto fue lo que ellos hicieron. Mi padre iba a recibir una heredad allí en Italia y mi hermana se lo había dicho, la hermana de mi padre se lo había dicho. Tenía un lugar en un lugar de Plaza Irnerio que se llama ahí en Roma, cerca del Vaticano, y dos locales comerciales ahí, pegados al Vaticano. Tal vez era mucho dinero, pero mi padre no alcanzó a hacer los documentos. No, hubo algo detallado, pero no hubo los sellos, no hubo los sellos, así que eso se abrió y se cambiaron nombres y resultó que esa heredad fue a parar a otras personas y no a mi padre. Eso es por no tener los sellos. Pero cuán importante es tener los sellos. Este pergamino era el título de la propiedad de la herencia de la tierra. No fue para Jeremías, para mi padre, que no lo pudo obtener. Pero cuando regresamos entonces a la Apocalipsis, ahora podemos entender un poco mejor cuando está hablando en este versículo 1 de ese pergamino, ¿no? De ese pergamino, si leemos nuestro texto nuevamente, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Del mismo modo, aquí hay un título de propiedad. Entonces, este es un título de propiedad. Es el título de propiedad ¿de qué? De una posesión que es de la tierra. La tierra y el universo entero quedaron bajo cautiverio por el pecado, ¿sí? Pero Dios ha tenido todo el tiempo el documento que muestra quién realmente lo posee. Dios tiene ese documento. ¿Y sabe quién es el dueño de ese documento? Porque allí está. Solo Él puede romper esos sellos. Dios escribió este documento
Él tiene derecho a reclamarlo. Tiene derecho a reclamarlo. Así que este pequeño rollo en la mano levantada del Dios Todopoderoso que está sentado en el trono, ese es el documento oficial que otorga el universo creado al Señor mismo para ser reclamado. ¿De quién? De Satanás, que se ha apoderado, de sus demonios usurpadores, de los hombres que han ocupado esta tierra en ausencia, podríamos decirlo así entre comillas, en la ausencia de Dios. Esta es la redención de la propia posesión de compra de Dios en Cristo, porque Dios lo ha comprado en Cristo. Capítulo 4 hemos visto que se está hablando de la redención de la creación, por eso terminan alabando a Dios, porque tú creaste todo, dice. Pero en este capítulo 5 van a terminar alabando y adorando a Dios por la redención de los hombres. Así que esta es la redención, la redención. Así que el contenido de este pequeño pergamino difiere de los detalles habituales que explican la propiedad, porque si usted compra una propiedad, ¿no?, como esta, cuando se llegó a comprar este edificio, se describe cuánto tiene de largo, cuánto tiene de frente, cuánto tiene de profundidad y muchas otras especificaciones. Pero esto es diferente. ¿Cómo usted puede detallar en un documento el ancho, la profundidad del universo? O sea, no hay manera. ¿Cómo puede usted describir todo esto? Y los que son dueños, ¿cómo podría describir usted a Dios, que es todopoderoso, que es soberano? Tendría que escribir todos los títulos de Dios allí en ese documento. Sería algo imposible. Entonces, el contenido de este documento es algo diferente a lo que contienen o contenían los documentos en el tiempo del Imperio Romano. Es un poco diferente. ¿Cómo se podrían describir parámetros de una propiedad que es infinita? No hay manera de hacer eso. Entonces, cuando se abría este documento, este rollo, si se lo abría este rollo, debería estar ahí la naturaleza de esa posesión, de ese terreno, de esa propiedad, y quién es el dueño, pero aquí no íbamos a encontrar eso. Al desenrollar el pergamino, debería estar la descripción de quién es el dueño y las especificaciones del terreno o de la propiedad, pero aquí no hay eso. Aquí está la descripción solamente de cómo el Señor va a recuperar la tierra en su legítima posesión. ¿Cómo va el Señor a recuperar su legítima posesión? Eso es lo que se encuentra en el contenido de este documento. Entonces el rollo no contiene descripciones de la tierra, no contiene las descripciones del universo ni las medidas, no contiene las descripciones de Dios mismo, sino que son descripciones detalladas de cómo Él se va a apoderar de su propia tierra. Quiere decir que van a estar las descripciones de sus juicios. Eso es lo que se va a describir. Sus juicios, sus ataques. Va a estar cómo es que su ira va a desarraigarse aquí en la tierra. Va a estar de su venganza. Cada detalle de eso va a estar aquí. Y de su recuperación de lo que es legítimamente suyo. Cómo Él se va a recuperar todo ello. Entonces el rollo contiene el relato completo de cómo el Señor Jesucristo, que es el heredero legítimo, va a recuperar lo que es suyo mediante la ira severa y cómo Él va a actuar. Entonces lo que tiene allí el Dios Todopoderoso sentado en el trono, el que es soberano y santo y glorioso, tiene en su mano es el plan para juzgar al universo inicuo y llevar todo el asunto al control de aquel que es el heredero legítimo, que es el Señor Jesucristo. Vaya, es algo muy sorprendente, porque este pequeño rollo que tiene en su mano derecha, entonces contiene el horrible destino del mundo inconverso, de la gente perdida. Por eso orábamos al comienzo que Dios nos dé pasión por las almas. Pasión por las almas. ¿Sí entiendes? Porque este es el destino de ellos, el horrible destino del mundo inconverso y de los ángeles caídos que serán castigados junto con ellos.
Es terrible lo que viene, lo que se acerca. Se detalla el poder de la ira de Dios, los efectos del pecado y su desastroso impacto en este universo, y cómo se van a terminar esto, y cómo se va a revertir todo esto. Así podemos decir que aquí se encuentran en este rollo las consecuencias del contenido de este pergamino son eternas, inconmensurables para nosotros. Lo que hay allí es de importancia sublime para nosotros. Así que este es el documento oficial que determina el clímax de la historia humana cuando Dios recupera su universo. ¿Quieres saber cómo va a terminar todo? La historia humana aquí, el contenido de este rollo, aquí está. Ahora es algo interesante porque otros textos del Antiguo Testamento tienen que ver con esto. En Ezequiel 1, hemos leído en las semanas anteriores, Ezequiel 1, Ezequiel tiene también una visión del cielo y es paralela con Apocalipsis 4. Si la comparamos en semanas anteriores, cuando estudiábamos Apocalipsis 4, en Ezequiel también es de alguna manera llevado al cielo y tiene una visión del trono de Dios. Y el rollo sellado del capítulo 5 aquí de Apocalipsis, este rollo que está sellado, encontramos el mismo paralelo, pero en Ezequiel capítulo 2. En Ezequiel 1 está como él ve la visión de Dios, de Cristo, y en el capítulo 2 también habla del rollo como está aquí en Apocalipsis capítulo 5. Así que les invito a ir a Ezequiel capítulo 2 y vamos al versículo 9. Ezequiel 2:9. Y mira qué semejante, ¿no? Es semejante a lo que estamos estudiando aquí en Apocalipsis 5. Mira Ezequiel lo que dice, capítulo 2, verso 9, dice: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. 10, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Es lo mismo, ¿ves? Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Hay algo diferente aquí, ¿verdad? Hay algo adicional que nos muestra aquí Ezequiel que no lo muestra Juan en Apocalipsis 5. Hay algo interesante, ¿no? Sobre todo la última parte que dice: y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Sabe lo que es ayes, no? Son los juicios de Dios. Son los juicios terribles de Dios. Entonces el pergamino es el mismo de Ezequiel que Apocalipsis. ¿Sí ves? Es el mismo. Es la misma mano de Dios que está teniendo el rollo allí. Pero aquí tiene algo adicional que nos llega a decir qué está escrito en el exterior de ese documento. Que no lo dice Juan, pero sí lo dice Ezequiel. Él alcanza a ver lo que está escrito en el exterior de este documento. ¿Y qué son? Dice: endechas, tristezas, y lamentaciones y ayes, juicios de Dios. Recordemos que lo que está fuera del documento es un resumen. Y este resumen es un resumen triste, aterrador. No, porque hay juicio. Nos hace saber qué es eso lo que viene. ¿Qué es ese el contenido en detalle que está dentro de ese documento? ¿Sí ves? Ahora vamos a Daniel capítulo 12 y el verso 4. Daniel capítulo 12 y el verso 4. Tiene una experiencia parecida, también Daniel, así como Juan, así como Ezequiel, Daniel 12:4, que dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mira lo que le dice a través de un ángel, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que deben sellar este libro? Daniel ha estado recibiendo revelaciones sobre el futuro aquí. Particularmente desde el capítulo 10 ha estado recibiendo profecías de juicio futuro del final de la historia humana. Desde el capítulo 10 ha estado recibiendo eso. Incluso ha obtenido información sobre el anticristo, de cómo va a operar el anticristo.
ha tenido información de cuál es el plan del anticristo, la batalla que va a tener y su operación. Y también ha tenido visión y detalles sobre cómo va a ser la tribulación. Eso está en Daniel capítulo 10 en adelante. Y entonces el Señor le dice aquí a Daniel, en el versículo 4 que estamos leyendo, pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto es una instrucción de Dios a través de un ángel que está allí, le está dando este conocimiento, le está diciendo a Daniel que deje ese rollo a un lado hasta este momento futuro en que se abrirá. Daniel, ya cierra eso porque eso se va a abrir en el futuro. No vas a saber todo eso, eso lo vas a saber en el futuro. Solo hay una persona que puede abrirlo, solo uno que tiene derecho y uno que tiene el poder de promulgar lo que está escrito en ese rollo, ¿sí? Pero Daniel le dice, ya cierra porque no puedes leer, no puedes saber lo que está allí. Ahora, ¿qué sigue diciendo el verso 4? Dice, muchos correrán de aquí para allá. Y el uso de esta frase, del modo verbal de aquí para allá, que significa ir y venir, se refiere al movimiento de una persona cuando está buscando algo. Cuando usted está buscando de algo, siempre el Antiguo Testamento lo utiliza así, ir y venir, de aquí para allá. O sea, alguien está buscando y buscando más frecuentemente y buscando información para entender la verdad. Esto es lo que va a ocurrir. Entonces la imagen es esta, que en el momento del fin la gente va a estar corriendo, va a estar tratando de encontrar la respuesta de lo que está sucediendo, porque ellos van a ver que vienen juicios y vienen cosas, van a querer saber sobre la carrera del anticristo, van a querer saber todos los comienzos y los desarrollos del juicio divino. La gente va a querer saber esto, van a desear saber, entender y comprender todo esto. Entonces ellos se moverán de un lado a otro para buscar respuestas y van a encontrar algunas respuestas. Y el verso 4 termina diciendo aquí, y la ciencia se aumentará. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera van a encontrar respuestas. Van a encontrar respuestas. Van a encontrar conocimiento la gente en ese tiempo. Algunas personas lo van a encontrar. Va a haber gente en los últimos días, en los últimos tiempos, cuando ya comiencen los juicios de Dios y el rollo comience a ser desenrollado al final de la era, que van a entrar en pánico. La gente va a entrar en pánico y van a querer saber la verdad y van a correr de un lado para otro y van a encontrarla. Y algunos de ellos van a terminar estudiando tal vez Daniel, van a terminar aquí y van a entender. Algunos irán a Apocalipsis y van a entender y en última instancia van a ver el Evangelio de Jesucristo, van a entender este Evangelio de Jesucristo. Es por eso que en Apocalipsis 7, que ya ha comenzado la tribulación, capítulo 7, versos del 1 al 9, dice que habrá una cantidad innumerable, que no se podía contar, de gentiles convertidos de toda lengua, de toda nación, de todo tribu, de todo pueblo. Y están junto con ellos los 144,000 judíos que son los evangelistas de Dios en ese tiempo. Así que habrá en ese tiempo un gran movimiento de salvación en todo el mundo. A medida que la gente corre de un lado para otro en medio del juicio que se desarrolla porque quiere encontrar respuestas. Quiere encontrar respuestas. Y habrá la mayor cosecha de almas para el reino de cualquier otro periodo del tiempo de la historia. Será un tiempo glorioso, en verdad. Aunque es de juicio, habrá mucha gloria porque habrá gente salvándose. Millones de personas van a recurrir a las Escrituras en busca de las respuestas de lo que está sucediendo en medio de ellos, lo que sucede en el mundo, como ya vemos los comienzos de lo que está sucediendo en el mundo, y el conocimiento va a aumentar, como dice, la ciencia aumentará y ellos van a encontrar las respuestas. ¿Cuándo se va a desenrollar este libro? ¿Cuándo se va a abrir este libro? ¿Cuándo llegará ese conocimiento? Entonces Daniel 12:5 dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno estaba en el lado del río y el otro al otro lado del río. Verso 6, y dijo uno al varón vestido de lino fino, de lino que estaba sobre las aguas del río, dice, ¿cuándo será el fin de estas maravillas?
le pregunta, ¿cuándo será el fin de todo esto? Dice, y oí al varón vestido de lino. Antes de poder entender la respuesta, es interesante lo que dice, y oí al varón vestido de lino. ¿Quién es este hombre vestido de lino fino? ¿Quién es este varón vestido así? Bueno, retrocedemos un poquito Daniel 10:5 para saber quién es. Daniel 10:5, y a lo que leemos estos versículos, trate usted de recordar un pasaje que nosotros ya hemos estudiado, ¿no? Un pasaje que hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, porque la descripción de este hombre de lino fino, este varón, es que lo describe aquí en Daniel 10:5, es el mismo que nosotros ya hemos estudiado en Apocalipsis. Dice así, y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Le suena familiar? ¿A qué parte del Apocalipsis hemos estudiado? Apocalipsis 1, 2, 3 o 4, ¿qué es lo que hemos estudiado? ¿Qué Apocalipsis? 4. 1 dice allá. Apocalipsis 1, versículos del 13 en adelante. Allí está. Este varón de lino fino no es otro que el mismo Señor Jesucristo. ¿Sí ves? Está descrito en Apocalipsis 1. Parte de eso lo vemos en Apocalipsis 4, tal vez por eso muchos dijeron esto. Pero Daniel tuvo la misma reacción que tuvo Juan. Mira lo que sigue diciendo al reaccionar Daniel en Daniel 10 y el verso 7. Mira, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. O sea, hubo algo aterrador, no entendemos qué, algo sobrenatural. La gente se aterró, la que estaba con él. Y el verso 8 dice, quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Entró en coma, lo mismo que Juan, ¿no? Cayó como muerto, dice. Aquí vemos también a Daniel que cayó en coma al ver al exaltado Señor Jesucristo. Al ver al exaltado Señor Jesucristo, al segundo miembro de la Trinidad, lo vio y cayó como muerto. Entonces la imagen de uno que es santo simboliza el lino de lo que nosotros leímos. El lino simboliza la santidad de Jesucristo. Ese cinturón de oro es que Él es soberano. ¿Ves? Su gloria es la joya transparente que está parpadeando, que es el símbolo del berilo. El poder que simboliza el relámpago. El omnipotente que es en su juicio simboliza los pies de bronce bruñidos. La omnisciencia simbolizan sus ojos que están como antorchas, que lo ven absolutamente todo, y su autoridad simboliza su voz, que es como agua corriendo. No podía ser más nadie que el mismo Señor Jesucristo. Entonces, este hombre vestido de lino sobre las aguas del río no es otro que el Cristo. Y qué apropiado es, porque el pergamino ahora está sellado. ¿Cuánto tiempo va a estar sellado esto? ¿Cuánto tiempo va a estar sellado? Él lo sabe. Ahora sí regresemos a 12:7, porque ahí se hizo la pregunta. En 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino, y luego responde la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo sucederá esto? Dice, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, se juró por Dios, dice, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí sucederá esto, dice. ¿Cuándo? Dice, por tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo es 1, tiempos es 2, y la mitad de un tiempo es medio. Entonces está hablando de 3 años y medio. A esto se le llama el periodo de la gran tribulación. 3 años y medio. El periodo de la gran tribulación.
Sigue diciendo el verso 7, dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, dice, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, dice. Es decir, que va a venir destrucción del pueblo de Dios, del poder del pueblo santo de Dios. Después de que Israel se quebrante en sufrimiento, se quebrante por la persecución y la devastación, ¿quién es el que va a traerle esto al pueblo de Dios? El anticristo. Entonces tenemos un tiempo de tribulación de 7 años, pero la primera parte de la tribulación, el anticristo hace un pacto con Israel, un pacto de paz. Y a mediados de los 7 años, eso según Mateo y según Daniel en su profecía y según el libro de Apocalipsis, va a haber un tremendo movimiento contra Israel. Eso se llama la abominación de las desoladoras, que habla Daniel y Mateo 24. Y a mediados de esta semana, el anticristo, es decir, a mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, el anticristo ha tenido este pacto con Israel y lo va a violar. Va a violar a los 3 años y medio y empieza a perseguirlos. Y eso es lo que comienzan los 3 años y medio. El tiempo, los tiempos y la mitad del tiempo. Y ahí es cuando se va a desatar el contenido de este pergamino. Ahí se va a desatar lo que contiene este pergamino. 7 sellos se van a romper, 7 trompetas van a sonar y 7 copas de ira se van a derramar en juicio furioso, que es el contenido de este pergamino. Pero hermanos, esto es después de la ruptura del poder del pueblo santo. ¿Qué significa esto? Que es después de que Satanás y el anticristo han sido utilizados para devastar a Israel. Esa devastación se convierte entonces en su punto de salvación. ¿Por qué? Porque pierden la confianza en sí mismos. Ya Israel no va a tener, hoy Israel confía en sus armas. ¿Sí ves? En ese tiempo Israel no va a tener en qué confiar. No, va a perder la confianza en sí mismo, va a perder la confianza y autosuficiencia, porque van a ser perseguidos, van a estar devastados. Entonces será el tiempo de la salvación para ellos. Es lo que Zacarías llega a decir: mirarán a aquel a quien han traspasado, ellos llorarán por él como hijo único, y una fuente para la limpieza y salvación se abrirá a Israel. Ahí vendrá este tiempo glorioso para Israel. Así que después de que Israel sea devastado, después de que Israel se convierta en su quebrantamiento, entonces estos eventos se van a completar. Entonces comienza al principio de los 7 años moviéndose lentamente y luego escalan en una velocidad hasta que el final es un fuego rápido que sale, ¿no? Que sale de Dios. Esta cantidad de información solo hizo que Daniel quisiera más, así que Daniel en el verso 8, mira, Daniel 12:8 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pues dime, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y mira lo que dice el hombre vestido de lino, en el verso 9, y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas desde el tiempo del fin, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Mira, ellos no van a entender, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y el verso 12 dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. 290 días son 3 años y medio. Y él dice: ya no te puedo decir más, solo puedo decirte que la furia de este evento se va a desarrollar en 3 años y medio. Eso es lo que le está diciendo Dios a través de ese ángel a Daniel. No puedo decirte cómo va a terminar. Daniel, ¿está sellado eso? No te voy a decir qué es lo que va a suceder. Si regresamos entonces a Apocalipsis, Dios está sosteniendo en su mano ahora el libro, y ¿sabes qué? Ahora está a punto de abrirse. Ahora está a punto de abrirse el rollo. ¿Sí ves? Lo que Ezequiel no pudo saber.
Lo que Daniel preguntó y se le dijo, oye, séllalo porque eso no es dado conocerlo para ti. Ahora Juan va a ser la primera persona que va a enterarse cuál es el contenido de los juicios de Dios. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo va a recuperar su posesión, la tierra? Juan lo va a mostrar, es el primero en verlo y en escucharlo. Así que este pequeño libro tiene que ver con la redención del universo creado por Dios y todo lo que hay en él. Es un rollo, por un lado, de perdición, porque va a acabar con los impíos, pero también es un rollo de redención, porque va a redimir a los suyos, va a redimir toda la tierra y va a redimir a todos los hombres que Él ha salvado. Este es un libro entonces de los actos finales de Dios. Es un libro que se refiere a la liberación del universo. Este es el libro del juicio de Dios sobre el usurpador que ha tratado de destruir a Dios y todo lo que es de Dios y todo lo que le pertenece a Dios. Y eso va a ser destruido. Este es el libro donde se va a detallar la expulsión de Satanás, la destrucción de este gran dragón, ¿no? Y sobre el fin de la muerte y el pecado. Este es el libro de la redención, de la posesión comprada por Dios en Cristo Jesús. Y todo se va a desarrollar a partir de este capítulo 5, a partir de aquí. Verso 5 es el preámbulo de esta tribulación que va a venir en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero estamos en el 5, está comenzando a gestarse este juicio de Dios. Se va a abrir el libro y vamos a ver detallado en el capítulo 6, 7, hasta el 18, hasta el 19. Está el detalle, el contenido de este libro, de este rollo. Allí está el detalle. Lo que no pudo ver Ezequiel, lo que no pudo ver Daniel, lo ve Juan y nos muestra a nosotros lo que va a ocurrir, el contenido de este libro, lo que va a ocurrir en este mundo. Este es el momento que debe haber estado en la mente de Lucas en 21-28, cuando dice así, Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, es una invitación para nosotros, dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Estamos al borde de este increíble movimiento de Dios. Estamos al borde de este increíble movimiento de Dios. Bien, hemos estudiado este verso 1. La próxima semana vamos a estudiar más versículos y vamos a ver 3 cosas en este capítulo 5 para entenderlo. Vamos a ver cómo está la búsqueda del que es digno. La búsqueda del que es digno. Vamos a ver la selección del digno y vamos a ver la adoración al digno. Eso lo veremos en las próximas semanas. Oremos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por este capítulo. Señor, estamos en las postrimerías de este movimiento en el que estamos estudiando y enterándonos, Señor, que tus juicios van a comenzar. El tiempo de la gracia, así como está en el nuevo pacto, terminará, Señor, levantada la iglesia y vendrá el tiempo de la tribulación. Oh Padre, pon en nuestros corazones un deseo ferviente, Señor, de un peso por las almas, los que se van a condenar. Tenemos familiares, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos sobrinos, tenemos amigos que están en la condenación, Señor. Ayúdanos a tener un peso por estas almas. Ayúdanos a anunciar este evangelio que es el único que al ser predicado puede alcanzar al perdido y puede traerle arrepentimiento de pecados y liberarlo de esta condenación, de este tiempo de tribulación. Danos, Señor, este peso en nuestros corazones. Esta iglesia, comunidad de Berea, despierta este corazón, Señor, para entender bien el plan que tienes para nosotros en estos tiempos que se acercan ya los finales. Te agradecemos, Señor, por darnos la oportunidad de vivir en este tiempo tan crucial, que necesitamos mucha valentía porque somos cobardes sin ti, Señor. Necesitamos valentía para anunciar el evangelio, para sufrir cualquier precio por el evangelio, Señor. Necesitamos ser fieles a ti, Señor, aún morir, Señor, dispuestos aún a morir por tu evangelio. Ayúdanos
abrazar esta bandera de tu evangelio, Señor, hasta las últimas consecuencias. Te damos gracias por ello. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Nos vamos a despedir en oración y les invitamos a participar del servicio en la tarde a las 5. Se sigue estudiando Lucas. Oremos entonces. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso en tu presencia a través de tu palabra y todas las cosas que tú nos muestras, Señor. Extiende nuestro corazón al ver la gente perdida. Ahora que salimos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.